Ella es rectora de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre, a quien quiero agradecerle por estar en nuestro medio de comunicación. Quisiera empezar por un tema. Sandrita, gracias primero por permitirnos dialogar. ¿Cuándo termina el año lectivo en su institución? ¿Cuándo se termina? Buenos días con todos, un saludo cariñoso. Gracias por la invitación, mi estimado Leonardo. Bueno, sí, justamente estamos estos días ya próximos a culminar. El 26 de junio se termina el año prácticamente lectivo, ¿no? El año lectivo. Obviamente el 26 es feriado acá en la provincia, por lo tanto pues estamos terminando justamente en esta semana. Con los estudiantes quedaditos al supletorio nos vamos a quedar los próximos días. Obviamente habrá que darles clases de refuerzo, de recuperación, y luego receptaremos las evaluaciones correspondientes y estaríamos terminando el año prácticamente con la planta docente también el 9 de julio, 10 de julio ya salimos de vacaciones. Qué bueno, y esperemos que este espacio también nos permita un momento de reflexión de lo que está pasando. El tema que nos ocupa en la mañana de hoy, para eso le habíamos invitado, Magíster. Hoy educar a nuestros niños es más difícil que hace 10, 15 o tal vez 20 años atrás. Posiblemente sí, posiblemente porque hay muchas complejidades que tenemos nosotros que enfrentar. Hoy los niños están más expuestos a un sinnúmero de factores. Tenemos la tecnología que está presente todo el tiempo de manera permanente de los chicos. Los medios de comunicación obviamente están más al alcance de ellos. La sociedad ha convulsionado de una manera tal que obviamente influye en su desarrollo. Por lo tanto, los profesores tenemos que estar muy atentos, obviamente, a que todos estos factores no incidan mucho ya en el proceso de aprendizaje. Es complejo, yo diría que, no sé si es más complejo que antes, yo creo que cada tiempo tiene sus complejidades, pero antes no teníamos el celular y vivíamos felices. Así es. Pero ahora en realidad estamos tan dependientes de la tecnología y sobre todo de este aparato que si bien sirve para comunicarnos, también es una herramienta educativa, obviamente si lo utilizamos bien, pero pues creo que a veces nos esclavizamos demasiado y los jóvenes están muy expuestos. Sandrita, ¿cree usted, si bien es cierto, nuestro país, en el caso de Ibarra, de la provincia, una ciudad todavía intermedia, este salto tecnológico que se ha dado y que hoy estamos todos inmersos, ha permitido ese cambio de pensar de ese niño, de ese joven, de ese adolescente, y que deberíamos adaptar la educación a lo que tenemos actualmente? Es que necesariamente tenemos que ir adaptando. La sociedad va evolucionando y va, no sé, más adelante, ¿qué vendrá? Y obviamente nosotros como educadores tenemos que ir descubriendo cómo influyen estos cambios, estas innovaciones en nuestros niños, en nuestros jóvenes, y obviamente tenemos que ir ajustando nuestras metodologías. Es evidente que los avances tecnológicos influyen grandemente en nuestros jóvenes. Ellos dedican mucho tiempo y están muy expuestos a la tecnología. A veces pasan horas y horas y a veces no duermen. Hay casos en los que nosotros hemos atendido en las instituciones en donde los mismos padres de familia nos mencionan que no saben qué hacer con los chicos que están todo el día a día y a veces no duermen por estar obviamente en las redes sociales. Ahora, pero ahí viene un reto, Magíster, y de acuerdo a su experiencia, ¿qué hacer? La educación, si bien es cierto que nos ha permitido de una u otra manera tener aquí en el Ecuador, ha permitido justamente pues preparar a nuestros jóvenes de una u otra manera los retos que actualmente se tiene, pero este salto tecnológico influye demasiado en la mente del joven para que este joven no sea, si me permite el término, he escuchado esto, un ente positivo para la sociedad si no se toman correctivos. Claro que sí, mi querido Leonardo. Yo creo que hay un desafío tremendo el que tenemos que asumir como docentes. Nosotros tenemos que definitivamente innovar, buscar estrategias. ¿Pero depende del docente o de quién? Yo creo que depende de la sociedad en su conjunto, porque no es un problema solamente de la escuela, es un problema de la familia, es un problema de la sociedad como tal, es un problema de las instituciones que trabajamos para la gente.
Yo creo que desde todos los campos tenemos que ir articulando acciones y obviamente tenemos que ir creando oportunidades, espacios para que los chicos no solamente de manera individual, independiente, estén dedicados a la tecnología, sino también obviamente generar esos espacios para que los chicos miren esas posibilidades y obviamente desarrollen competencias, desarrollen habilidades en otros campos. Por ejemplo, si nosotros generamos clubes deportivos, artísticos, les involucramos en danza, en teatro, en música, creamos espacios deportivos, baloncesto, voleibol, fútbol, en fin, yo creo que esto va a ayudar muchísimo para que los chicos, y de hecho ayuda y aporta para que los chicos se olviden por momentos del aparatito que nos tiene tan dependientes y obviamente nosotros podamos darles a los chicos un espacio donde puedan desarrollarse. Ese creo que es el desafío, no solamente de la escuela, como le mencioné, la familia es muy importante, en casa también tenemos que generar hábitos. Nosotros a veces como padres también decimos, no cojas el celular, deja eso, pero el papá y la mamá es el que le entrega también, sí, ¿no? Le entrega, le da el mejor equipo, aun cuando no tenga que vestir, pero tiene el mejor aparato. Las instituciones públicas, los organismos seccionales, tienen que crear políticas articuladas a generar en los jóvenes espacios. Para ¿Ahí que ellos considera, a propósito de este tema, una política pública real para un control y una habilitación de esto en bien de la educación? Por supuesto que sí, es muy importante, como menciono, generar estos espacios, crear ambientes recreativos para los chicos y obviamente que frecuentemente se impulsen campañas, se impulsen eventos enfocados a los jóvenes. Obviamente con un enfoque de restaurativo, con un enfoque de desarrollo de competencias y obviamente que no, en donde no se involucren con temas de alcohol ni de cosas como esas, ¿no? Entonces es complejo, pero es todo un proceso que hay que trabajarlo desde todas las instancias, como le mencioné, porque creo que todos estamos involucrados en aquello. Correcto. Permítame una pregunta. Anita Pizanán dice, buenos días, un saludo especial para usted, Leonardo, y para la magíster. Una realidad que se vive en las instituciones educativas es que hoy los jóvenes y los guaguas no atienden mucho estos consejos ni de los padres, peor aún de los maestros. Y esta es una realidad que se pasa actualmente. ¿Qué es lo que se debería hacer o trabajar desde la parte psicológica, desde las mismas instituciones? Sí, yo creo que es todo un reto, ¿no? Un reto complejo. Las instituciones, si bien tenemos nuestros departamentos de consejería estudiantil ahora, tenemos nuestro cuerpo de psicólogos, pero no abastece a la población estudiantil con la que tenemos. Sin embargo, se hacen muchos esfuerzos y obviamente tratamos de trabajar en aquello. Creo que las instituciones tenemos que fortalecer el aspecto pedagógico, ofrecer educación de calidad, innovar nuestras metodologías, procurar ser un poco más dinámicos en los procesos de aprendizaje. La gamificación es importante, que los chicos estén haciendo actividades lúdicas, recreativas, sanas, para que obviamente podamos llegar a ellos. Pero ¿de qué depende esto? ¿De la política pública? Si bien es cierto, tenemos una malla curricular, se tiene que cumplir. Yo creo que sí hay. Lo que nos falta es un poco llevar a la práctica lo que está escrito, porque sí, hay una política pública muy importante, muy interesante. Desde el Ministerio de Educación se ha impulsado algunas cuestiones interesantes. Por ejemplo, tenemos el estudio de aspectos socioemocionales, se está impulsando aquello, la cívica y el acompañamiento integral en el aula también se ha incluido en la malla curricular, educación financiera, en fin, educación vial. Creo que hay, lo que falta es un poquito ir impulsando un poco más y llevarlo a la práctica estas cuestiones. Creo que los maestros hacemos muchos esfuerzos también, pero siento que de parte de la familia como que falta también un poco más de involucramiento. Como que ahora en esta sociedad un poco consumista, por decirlo así, estamos tan dedicados a generar recursos, a buscar cómo solucionar los problemas económicos de las familias, que a veces nos olvidamos de estar un poco más con nuestros hijos. Obviamente siempre hay excepciones, tenemos acompañamientos impresionantes,
personas que se dedican grandemente a sus hijos, pero también vemos lo contrario. Y cada vez el abandono es más constante, Leonardo. Los papitos estamos, como mencioné, muy preocupados del aspecto económico y a veces queremos solucionar los problemas solamente dándoles cosas materiales. Creo que el estar con los hijos, el darles un ejemplo bueno de vida también es importante. Y bueno, en la escuela obviamente hace lo suyo, pero creo que la familia es el núcleo principal porque es la primera escuela de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Ahí es donde se enseñan valores. Así es. Nosotros complementamos en la escuela, nosotros desarrollamos competencias socioemocionales, desarrollamos el aspecto académico, pero realmente la primera escuela es la familia. Sandrita, desde su experiencia, ¿por qué hay deserción escolar? ¿De qué depende esto? ¿Del desinterés del núcleo familiar por darle ese seguimiento al niño o al joven, o el joven ya definitivamente pues con estos temas que estamos hablando le interesa otro tipo de cosas y no educarse? Usualmente la deserción se da cuando los chicos tienen problemas en casa, hay problemas de salud mental también, obviamente hay estas situaciones, pero generalmente se dan porque los jóvenes también necesitan aportar económicamente a las familias y buscan espacios de trabajo para obtener dinero, recursos para aportar en sus casas y pues tienen que dejar las instituciones educativas. Nosotros obviamente siempre hacemos seguimiento cuando vemos que hay estudiantes que algunos días están inasistiendo a clases. Nosotros generalmente hacemos el abordaje, hacemos una búsqueda activa y obviamente cuando ya encontramos vamos descubriendo qué es lo que está pasando y tratamos de reinsertarlos. Esta es la principal causa en todo caso. Obvio, pero generalmente es esa la primera causa. Y también está otros temas como el involucrarse en drogas, alcohol. Desafortunadamente también son algunas cuestiones. Sin embargo, hay instituciones que nos ayudan con nuestros jóvenes. Nosotros tenemos el programa de aulas hospitalarias en donde los chicos incluso con estas situaciones se internan y nosotros les damos clases de manera a distancia o semipresencial para que los chicos igual puedan seguir su programa regular de educación. En ese sentido también trabajamos. Correcto. Permítame, tengo preguntas en la red social, Sandrita. Sheila Montalvo dice, buenos días, un saludo especial para Sandrita, qué gusto verla en las redes sociales. Yo tengo una inquietud. No solo en el Teodoro Gómez, sino en varias instituciones se dan este tipo de problemas, pero de un tiempo a esta parte el tema de violencia y de drogas ha incursionado mucho y esto al parecer no se ha controlado por parte de las mismas autoridades, de las instituciones y las autoridades que competen. ¿Este no sería el principal problema? También, yo creo que son muchos aspectos. No podríamos decir que solamente ese, como lo mencioné, hay varias causas. No se puede decir tampoco que no hemos hecho nada. Nosotros articulamos grandemente los apoyos a los chicos y tenemos familias que nos agradecen de manera muy efectiva. Nosotros en la institución, por ejemplo, tenemos controles internos, hacemos turnos con nuestros docentes. Los docentes no descansamos nunca, incluso en las horas de recreo estamos en los diferentes rincones de la institución haciendo controles con nuestros chicos. Nosotros pusimos una malla para que ellos no puedan tener acceso a la calle de manera directa, porque obviamente años atrás había pues ahí el tema del microtráfico, ya no se da ese asunto. Entonces no es que no se ha hecho nada, siempre estamos articulando y cuando hay alguna novedad de esto obviamente articulamos los protocolos que corresponden. Ventajosamente no han sido muchos los casos, creo que si bien en las instituciones educativas no dejamos de tener estos problemas, pero nosotros hemos abordado de manera efectiva y de manera inmediata estas problemáticas. Correcto. Marjorie Rosero dice, buenos días, un saludo especial para ustedes. En varias instituciones, sobre todo en las fiscales, por la gran cantidad de alumnos, no se topa en forma profunda estos temas de ayuda a los jóvenes, no solo en el Teodoro Gómez, sino en otras instituciones. ¿Debería ser un poco más personalizado la educación como se hace en sectores privados? Es complejo porque nuestra planta docente y nuestra planta de personal de consejería estudiantil es mínima,
Pues, bueno, Esta podría ser una realmente falencia también, ¿no? quizá se podría ir adaptando. Hay un programa en donde hay un proyecto en donde se nos va a proveer de mayores profesionales. Es individualizar es imposible. No podríamos nosotros tener 3.500 docentes para 3.500 Así es, estudiantes. O sea, lógicamente. es imposible. Lo que sí estamos trabajando muchísimo el Teodoro Gómez es para ir bajando el aforo progresivamente. No nos interesa tener una población estudiantil extensa. Cuando yo entré como rectora a la institución teníamos 4.200 alumnos. Hoy estamos con 3.500, porque me interesa que las aulas tengan cada vez menor cantidad de estudiantes y podamos individualizar los procesos de aprendizaje. Y año a año vamos haciendo todo este proceso. Obviamente no podemos hacerlo de un día a otro, porque yo no puedo mandar a la calle a los estudiantes. Tengo que ante todo garantizar su derecho a la educación. Pero estamos trabajando progresivamente en esto y hemos ido reduciendo el aforo para justamente llegar más, personalizar un poquito más el aprendizaje con nuestros jóvenes y darles un poco más de atención, obviamente lo que necesita. Son muchas cuestiones, nuestros profesionales hacen infinidad de cosas. Trabajamos incansablemente, ahí tenemos hora de entrada pero no de salida y la gente es testiga de todo esto, pero sí, ahí estamos articulándonos y trabajando de manera efectiva. La usuaria Male dice, en un hogar que el dinero no alcanza, donde papá y mamá están ausentes por llevar algo para comer, este sería uno de los principales problemas que se tienen, no solo aquí, sino a nivel nacional. En todo caso, hace falta mejores condiciones en el Ecuador. ¿Qué opina usted? Sí, Esa es una realidad, ¿no? Es una realidad, no podemos negarla y creo que no es una realidad de este año, Así de es, esta viene época. desde hace mucho tiempo atrás. Desde hace mucho tiempo, es una realidad que desafortunadamente nos preocupamos mucho del tema económico y es que obviamente nos toca preocuparnos del tema económico. Si papá y pero mamá no tienen para darle de comer al hijo. Ahora hay que darle calidad de tiempo a nuestros hijos, porque también pasa que el poco tiempo que tenemos para la familia nos dedicamos a hacer otras cosas. Y también los papás nos involucramos con la tecnología o nos involucramos en otras actividades en vez de darle tiempo a nuestros hijos, conversar con ellos, preguntarles cómo están, cómo te fue, a ver, déjame ver qué trabajo hiciste. O si, no es solamente decirle, ya hiciste los deberes y nada más, no, es cuestión de, a ver, mira, quiero ver qué es lo que aprendiste. A ver, indícame qué te enseñó el día de hoy el profesor X. Entonces, un poquito ese tipo de conversaciones, como que falta fortalecer un poco más en la familia para darles más independencia a los chicos y para que se sientan más seguros también. Magister, alguien me comentaba este particular y quisiera su criterio. Es diferente, no sé si decirlo así, el trato en una institución privada a un trato de un joven o de un adolescente en una institución pública. Le hago esta consulta porque me decía una maestra que ha tenido la oportunidad de estar en dos instituciones. En una institución pública como que el joven es más rebelde, un poco más violento, y no así en una institución privada que le exigen un poco más, no sé si decirle así, valores o correctivos. No diría yo eso necesariamente, Leonardo. Yo también he estado trabajando en el sector público y en el sector privado. Tuve la oportunidad de ser docente en mis inicios en una institución particular y yo no diría que dista mucho. Por lo menos cuando yo trabajé en las instituciones particulares teníamos un inspector que era extremadamente fuerte con los chicos y obviamente se hacían los llamados de la atención del caso. Más bien ahora las instituciones particulares tienen más posibilidades de ejercer algún mecanismo de llamados de atención. Más bien ahora los compañeros de los colegios públicos siempre estamos un poco atados de que se nos pueda llamar la atención, de que usted sabe las leyes como están ahora un poco permisivas para nuestros jóvenes. Lastimosamente de alguna manera se ha caído en eso. Pero no, yo diría que... Es la misma educación, es ¿no la es cierto? misma educación, sí, yo no creo que habría que diferenciar. La diferencia es que tú pagas dinero en lo uno, en el otro no pagas. Si acaso hay alguna pequeña contribución de los papitos de manera voluntaria para ciertos aspectos, pero no creo que Correcto. sea así. Rosita Jaramillo, a propósito del tema, dice... Creo que uno de los problemas que tienen los maestros de las instituciones públicas y también privadas es que ahora a los jóvenes y a los niños no hay cómo decirles absolutamente nada. ¿Cree que eso debería cambiar?
Bueno, no es tan así de que no hay como decirles nada, ¿no? Sí me pone en una situación comprometedora. Yo creo que hay formas como decir. Yo creo que nosotros tenemos que utilizar el lenguaje apropiado Pero para hacer el llamado hemos de visto, atención. Magíster, al menos hoy en redes sociales, que hay jóvenes que reaccionan cuando usted hace como maestra, como profesor, un reclamo y no le aceptan. Ha habido mucha violencia, se ha viralizado videos donde jóvenes les pegan a los maestros, jóvenes hacen denuncias en contra de los maestros. Si bien es cierto, esto se ha dado desde hace mucho tiempo, pero hoy como que esta estadística es mucho mayor. Un poco de eso sí hay, en realidad los chicos, y bueno, y los papitos también, como que quieren a veces ponernos las reglas a los docentes, es verdad. Pero yo creo que un docente que se dedica a trabajar de manera muy responsable, un docente que cumple con su trabajo, un docente que le da oportunidades al estudiante, como dice la normativa, un docente que hace sus refuerzos pedagógicos de manera constante, el docente que es flexible en el sentido de permitirle al chico desarrollarse, orientarle, personalizar el asunto, nunca va a tener problemas. Feo es decir, Leonardo, pero yo no he tenido nunca problemas con mis estudiantes. Y yo trabajo 26 años en el Teodoro Gómez de la Torre. No he tenido nunca problemas con los chicos y generalmente se cree que los chicos del Teodoro son jóvenes malcriados, rebeldes, dicen, ¿no? Y no es así, son Así jóvenes es. muy educados, son jóvenes muy tranquilos, son chicos que obviamente cuando hay causa pues reaccionan, pero uno tiene que saber cómo llegar a ellos y obviamente uno tiene que saber qué lenguaje utilizar y de qué manera poderles frenar, poder decir esto está bien, esto está mal, esto sí debes hacer, esto no debes hacer. Tengo una pregunta. Margarita Galeano dice, buenos días. ¿En qué consiste o cómo se considera un nivel educativo en una institución para que ésta sea mejor? He escuchado que hay instituciones donde el nivel es diferente a otros. ¿Eso es verdad? Bueno, mucho depende los proyectos que se impulsen en cada institución educativa. Creo que en el campo pedagógico es donde más tenemos que empezar a impulsar proyectos innovadores y ahí es cuando marcamos diferencia. Porque si bien hay una malla curricular que es común a todas las instituciones, hay el programa nacional, pero cada institución también tiene la posibilidad de presentar propuestas innovadoras y ahí es cuando vamos nosotros despuntando un poco y marcando diferencia. Creo que esto ya es un reto de cada líder, de cada institución educativa y obviamente creo que hacia eso debemos ir, ¿no? Justamente ofrecer espacios de calidad para que los chicos incluso no se vean tentados de acudir o de buscar otras opciones, sino ellos estén felices en el espacio donde puedan desarrollarse, ¿no? Rodolfo Maldonado dice, buenos días, felicitaciones para Sandrita y para usted, Leonardo. Una pregunta. Desde que se unieron mujeres y hombres en las instituciones educativas, se ha creado también otro inconveniente, de acuerdo a lo que se ha señalado. ¿Cree usted que ya esta situación de compartir entre hombres y mujeres es ya algo real que beneficia a la educación o no? Yo creo que es bueno ser inclusivos, ¿no? Y es bueno que los dos géneros compartan. Y lo digo incluso por la experiencia. En el Teodoro Gómez, cuando solo había varones, más bien los chicos eran como que más rebeldes, más impulsivos. Hoy que comparten con las chicas, los jóvenes son más calmados, se cuidan de qué palabras decir. Y esa convivencia ha permitido que pues el ambiente sea más armónico y obviamente hay un mejor compañerismo y hay un mejor trato. Yo no le veo malo que así sea, creo que siempre tenemos que ir un poco adecuándonos a estos temas de inclusión, a estos temas en donde tenemos que compartir hombres y mujeres porque no tiene por qué ser diferente. Así es. Más bien tenemos que Ahora, ahí hay un coexistir, tema, ¿no? Sandrita, el tema de la violencia que se habla actualmente en Ibarra y en la provincia de Imbabura. Las estadísticas son demasiado altas en este tema de violencia, de embarazos no deseados, por falta de información. ¿Desde su institución se trabaja en estos temas para, no sé, hacer conciencia en los jóvenes para que puedan, lógicamente, pues no cometer este tipo de errores? Por supuesto que sí, nosotros tenemos programas de prevención que trabajamos permanentemente con nuestros compañeros del Departamento de Consejería Estudiantil, con nuestros compañeros docentes, tutores también. Obviamente hacemos un proceso permanente, las estadísticas lo muestran, en nuestras instituciones son muy bajas, no tenemos muchos casos, muy pocos, y obviamente lo abordamos de acuerdo a los protocolos que corresponden,
dando todas las facilidades del caso a los chicos y orientándoles de manera permanente. No hay esta situación que sea alarmante, dando gracias a Dios. Ese es un tema que no nos ha quitado el sueño. Qué bueno. Alberto Gutiérrez dice, saludos para la magíster. ¿Qué piensas sobre estos temas de los jóvenes que están involucrados en sicariato? Qué triste, qué lamentable, qué ¿no? doloroso. Sí, lastimosamente la violencia que nosotros estamos viviendo es un reflejo de lo que pasa a nivel social también, ¿no? Entonces los chicos creo que buscan alternativas fáciles de obtener dinero y claro, son jóvenes que necesitan más orientación, más acompañamiento, y si nosotros hacemos un estudio es que estos jóvenes generalmente provienen de hogares disfuncionales en donde no hay papá, no hay mamá o se han divorciado o hay situaciones muy complejas en las familias. Realmente es un tema muy lamentable, hay mucho por hacer, hay mucho que trabajar ahí. Y es triste saber que en nuestra ciudad de Ibarra lastimosamente ya se van viviendo este tipo de cosas. Nosotros ya nos sentimos bastante ¿cómo entender, preocupados por el Sandrita, tema. desde su experiencia como maestra y también como madre y como rectora de la institución, cómo entender que un joven de 14, 15 años pueda tener, permítame el término, esa saña para tomar un revólver, un arma y disparar? Este joven está desesperado, tiene problemas de salud mental, viene de un posible hogar disfuncional, pero ¿cómo entender que ese niño, ese joven, como alguien me decía el día de ayer, ese guagua, hoy está involucrado en esta clase de actos? Sí, es complejo, es complejo. Yo le podría dar una respuesta, Leonardo. Creo que son temas que todos tenemos que ir reflexionando. Pero como lo mencioné al inicio de la entrevista, creo que el ofrecer espacios y oportunidades a los chicos es nuestra tarea, es nuestro reto ahora, porque pues cada vez desafortunadamente las cifras van aumentando en este sentido y las ciudades en donde antes teníamos paz, ahora ya estamos sintiendo la presencia de estos grupos. Esperemos que ya vaya frenándose un poco el asunto y vayamos articulándonos todos. Pero tenemos que trabajar en estos temas profundamente. Sí, es que tenemos que trabajar todos profundamente y es que es un tema de la sociedad como tal. Las familias hagan lo que lo corresponde, el colegio también, los medios de comunicación también, las instituciones públicas, privadas, o sea, vayamos promoviendo espacios donde los chicos puedan tener alternativas, ¿no? Y no busquen este tema del sicariato, de la delincuencia como una opción única, sino obviamente tengan otros espacios. Y a veces son jóvenes que tienen muchas posibilidades, muchas potencialidades, pero qué pena, justamente, posiblemente estos espacios es que no hubieron o fueron y a lo mejor no los aceptaron y por eso es que los chicos salen frustrados y buscan otras alternativas. Gustavo dice, el sicariato de jóvenes es producto de los hogares que tienen raíces familiares. Es decir, esto podría ser, si papá y mamá tuvieron problemas, posiblemente pues una familia disfuncional, y tal vez si papá fue delincuente, el hijo puede ser también delincuente. Podría ser como podría no ser, porque pues obviamente depende también de muchas cosas, factores, ¿no? Muchos factores. No podríamos decir que es un factor común de que pues si papá fue así, el hijo tiene que ser. Más bien lo que tenemos es que justamente recuperar a ese joven, recuperar a ese niño y darle nuevas posibilidades y un futuro brillante para ellos. Tengo otra pregunta. Sarita nos dice, buenos días, un saludo especial para ustedes. La violencia está por todo lado, en las calles, en las instituciones, en las unidades educativas. Y esto sí es un tema altamente preocupante porque el día de mañana no solo va a ser violencia psicológica, sino violencia física. Estos temas deben abordarse por parte de ustedes. Por supuesto, es una tarea en la que estamos nosotros empeñados todo el tiempo, estamos articulándonos como instituciones educativas, nosotros estamos haciendo lo nuestro, obviamente habrá que rediseñar, replantear un poco más, ¿no? Nuestras estrategias, habrá que buscar otras opciones también, no podemos quedarnos con lo mismo, todos los años tenemos que ir replanteando el asunto, pero es un tema que hay que obviamente ahora, trabajar. si no actuamos ahora,
estimada Sandrita, en ustedes que son referentes de la institución de nuestros jóvenes aquí en la ciudad y en la provincia de Imbabura, creo que si no topamos estos temas, no los abordamos y no tomamos decisiones, el día de mañana puede complicarse aún más. Por supuesto. Yo creo que es importante ahora sí establecer un diálogo colectivo con todas las instituciones públicas, privadas, con los organismos que trabajan a favor de la ciudadanía y obviamente, a ver, ¿qué es lo que va a hacer cada uno? Claro. Porque a veces lo que suele pasar en estas mesas es que solamente visibilizamos la problemática, nos lanzamos los dardos unos a otros y no se llega a concretar acciones. Entonces ahora sí, sentarnos, creo que ahora sí hay que ver un liderazgo efectivo, no sé si desde la alcaldía, desde la gobernación, y convocar a todos los sectores, y ahora sí vamos a ver qué es lo que cada quien va a hacer, pero de manera concreta. Ofrezcamos más oportunidades a nuestros jóvenes, creo que eso es lo que necesitamos. Una última pregunta. Erika dice, buenos días, yo considero que también hay un problema fundamental. Hay padres de familia que matriculan a sus hijos y cuando tienen problemas les vuelven a regresar a ver a la institución, y este es fundamental para cambiar esa forma de pensar de la misma sociedad. Y este es un problema recurrente, Por ¿no? supuesto que sí, lo que mencioné también en algún momento. El problema es que los papitos muchas veces les matriculan a los chicos, les dejan y piensan al final que la escuela del año, cuando están en problemas... Sí, y la escuela debe hacer todo. Y cuando está en problemas recién los conocemos. Y ahí recién aparecen, y es que estuve trabajando, y es que no podía, y es que esto, y es que lo otro. Y pues obviamente un descuido total con nuestros chicos. Ese acompañamiento permanente es fundamental. Los papitos necesitamos tenerlos en las instituciones, necesitamos que ellos estén presentes todo el tiempo, preguntando por sus hijos, preocupados cómo están. Todo eso obviamente nosotros lo valoramos al final del año y obviamente tomamos las decisiones del caso. Así es. Tengo un mensaje último. Buenos días, dice, es lamentable esta clase de situación que pasa en nuestro país. Yo soy una madre soltera y me preocupa mucho. Sandrita, gracias por acompañarnos. ¿Algún consejo, algún mensaje para los padres de familia desde su experiencia? Mis papitos queridos y la sociedad como tal, decirles que realmente creo que todos estamos muy preocupados por todas las situaciones que estamos viviendo. Creo que es tiempo de empezar a ejecutar, a accionar. Creo que es tiempo de que ya volteemos nuestra mirada hacia nuestros hijos de una manera más efectiva. Démosles tiempo de calidad. Yo sé que es difícil porque tenemos mucho trabajo, estamos muy preocupados por darles lo que necesitan los chicos. En nuestra sociedad nos encierra obviamente en un tema económico, de sostén para la familia, pero busquemos ese espacio y démosles tiempo de calidad, salgamos con ellos, desarrollemos en ellos su personalidad, hagámosles ver que nosotros los amamos, hagámosles ver que ellos son importantes para nosotros, para la sociedad, y desarrollemos en ellos esa capacidad de quererse, de amarse, de valorarse, y que nada ni nadie pueda en ellos influir de manera negativa. Trabajemos todos, articulémonos, hagamos lo que nos corresponde y empecemos a accionar. Creo que es tiempo de aquello. 5 segundos más. Tengo un mensaje que me parece importante analizarlo. La señora que nos acabó de escribir, que es madre soltera, dice, mi hija está estudiando el 7º semestre de la universidad y un doctor la hizo mucho daño y no está estudiando este semestre porque tiene miedo. Estos casos también pasan. Allí cuando hay este tipo, no sé, no conocemos el tema, pero cuando hay acoso, cuando hay situaciones lamentables de estas, esto también preocupa, estimada Sandrita. Es que deben denunciar. Lo que menos podemos hacer es quedarnos callados. Cuando hay algún tipo de violencia psicológica, sexual, física, en fin, nosotros no podemos callarnos. Hay instancias, hay instituciones que nos pueden dar la mano. Por favor, acerquémonos. Entiendo que en la prefectura, en el municipio, hay estos espacios, hay la fiscalía. Así es. Hay lugares donde nosotros podemos acudir y nos pueden ayudar. Lo que menos podemos hacer es quedarnos callados. Hablemos, reclamemos, demandemos, hagamos que esta gente que nos hace tanto daño pague y obviamente la justicia actúe. Magíster, una vez más, muchas gracias por acompañarnos. También. Estimados padres de familia, ustedes tienen la última palabra. Recalco lo que yo había señalado desde hace mucho tiempo atrás. Padres de familia, el mejor tesoro que tenemos nosotros son nuestros hijos y debemos cuidarlo. No es la casa, no es el viaje, no es el vehículo de alta gama,
sino nuestros hijos.